Sean bienvenidos a esta tercera videocápsula en nuestra materia de clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad y de la salud, CIF. Bueno, vamos a ver que en esta tercera unidad, en vista de que ya vimos qué características debe tener en este sentido nuestra CIF, y ustedes recordarán que en la unidad número 2 estuvimos analizando básicamente esta multidisciplinaridad que puede tener en este caso la CIF y la transversalidad. Es multidisciplinario, habemos estudiado, porque no solamente depende de una ciencia, sino de muchas, desde las cuestiones médicas, los especialistas, ¿verdad? Así como también la parte psicológica y la parte cognitiva, que en este caso es donde nosotros nos encontramos involucrados. Y la transversalidad, bueno, pues es como un engrane que nosotros tenemos que verlo de manera paralela. Se encuentra relacionado no solamente en el sentido fisiológico, sino también en una cuestión muy importante que es la parte familiar, la parte en cómo la familia va a tener que intervenir y va a tener que tener mucha participación para que en este caso la persona afectada pues se sienta involucrada. Y él desde el punto de vista social, pues es uno de los elementos más interesantes en donde nosotros hablamos de la inclusión. Pero la inclusión va desde el punto de vista de todas las aportaciones y las posibilidades que el individuo, los niños que tienen esta situación de discapacidad puedan involucrarse de manera constante, tal vez paulatina al principio, pero esta inclusión les va a permitir en este caso poder vivir de una forma social. También recordemos que esta cuestión más adelante, cuando estas personas tienen cognitivamente hablando un desarrollo casi perfecto, pueden desempeñar trabajos profesionales y por lo tanto hablamos también de una inclusión en el trabajo, una inclusión empresarial en donde ellos actualmente se encuentran desempeñándose satisfactoriamente. Bueno, vamos a ver en este sentido. Ya habíamos analizado las clasificaciones, los niveles, en cómo en estas cuestiones, cuando encontramos alguna deficiencia, bueno, pues vamos a tener que proceder, en este caso, a conocer cuál es la discapacidad real que puede tener, en este caso, la persona. Y bueno, en esta tercera unidad vamos a hablar del concepto deficiencia, discapacidad y minusvalía. Vamos a distinguir rápidamente qué es cada una de ellas y específicamente de qué trata. La herramienta principal de la deficiencia es cuando un órgano no funciona al 100%, no tiene una funcionalidad total. En este sentido, hablamos ya desde otro punto de vista de la discapacidad, y que es en este caso la falta o la parte en donde el rendimiento funcional no es al 100% adecuado, no se puede desempeñar una actividad o no es funcional. Y la minusvalía, aquí les voy a comentar en la clase número 3 sobre este concepto, pero es menor valor. Y en este sentido viene una desventaja individual, una desventaja propia de la persona que tiene la cuestión o la disfuncionalidad. En este caso hablamos de deficiencias y discapacidades y por consecuencia viene la minusvalía. Pero en este sentido estamos hablando de la interacción y la adaptación que pueda tener esta persona más adelante ante la sociedad. Y es este entorno tan complicado, tan difícil, donde vienen a caer o a recaer elementos importantes como son las emociones, como es la parte psíquica,
¿verdad? Del individuo. Y entonces esto nos va a permitir tener posiblemente estrés y en muchas ocasiones el desempeño no es lo que nosotros deseamos en la sociedad, porque la misma sociedad pues viene ya dolida, viene con una condición en donde no es educada, ¿verdad? Para poder adaptar este tipo de personas o las personas al mundo social. Y entonces aquí yo les quiero comentar un detalle muy importante. Ya vieron que condiciones en muchas ocasiones, si estando como seres normales, entes o seres humanos, eh, que tenemos todas las capacidades, ¿verdad? Y de alguna u otra manera tal vez adolecemos de alguna de ellas, pero al final de cuentas lo desarrollamos, no tenemos físicamente alguna dolencia. Nosotros recordemos que una sustancia química que prevalece en nosotros es la dopamina. Y esta dopamina en general nos va a permitir, en un sentido estricto, lograr la felicidad. Pero nosotros en muchas ocasiones tal vez no lo podemos lograr porque aquí hay un elemento importante. Cuando estas sustancias disminuyen, entonces dejamos de ser felices, dejamos de tener ese placer por hacer las cosas y entonces nos venimos a deteriorar. Y entonces este estrés nos va a provocar frustración y después de la frustración, recordemos, hay tantas y tantas situaciones actualmente de vida que luego nos llevan a poder dejar nuestra vida, ¿verdad? En un sentido estricto. Lo comento así para que no suene tan fuertemente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver también en esta tercera unidad, además de estos conceptos importantes, vamos a hablar de un elemento muy importante, como es el sentido de que tenemos que hacer uso, de acuerdo a esta CIF que es multidisciplinaria, tenemos que hacer uso de la etiología. Y la etiología no es otra cosa más que conocer cuál es la causa del problema o de lo que nos está aconteciendo, ¿verdad? De la dificultad en la cual nosotros tenemos. Entonces tenemos que hacer uso de esto, tenemos que hacer uso también de otra ciencia muy importante como es la patología, conocer estos padecimientos que se han originado en el ser humano, en la persona, en el niño, en el joven, en el adulto. Y otro muy importante que sería en este caso la manifestación, a través de elementos importantes como son los síntomas o los signos que nos están permitiendo conocer alguna deficiencia. Bueno, también vamos a recordar algunos tipos de discapacidad existentes. Y en este sentido, estimados maestros, quiero comentarles una situación. Hay discapacidades, ustedes conocen perfectamente bien, desde las condiciones físicas, las motrices, en la cuestión de poder tal vez no hacer uso de la funcionalidad de nuestro cuerpo. Y otro más pudieran ser en estas situaciones las discapacidades sensoriales, que aquí estamos hablando de la vista y la cuestión auditiva. En algún momento, no sé si pude haber platicado con ustedes, pero no sé si ustedes recuerdan a Luis o Louis, este francés, que en este caso Braille, ¿verdad? Louis Braille, en honor a esto se debe esta criptografía que él hizo a través del uso de este método Braille para las personas que padecen de esta condición, en este caso visual. Y bueno, tenía 3 años, así les comento rápidamente, él sufre un accidente y en este caso pierde la visión. Pero recordemos que perdemos una cuestión y otra se nos desarrolla. En este sentido, este gran pedagogo francés, además de poder tener esa movilidad y ser tan sensible en el sentido de poder manipular las cuestiones, se le vino a desarrollar también el lenguaje, la audición, ¿verdad? Y bueno, fue un gran, en este caso, pedagogo. Y que pues actualmente utilizamos este método, ¿verdad? Para las personas, más sin embargo ha tenido eficientes resultados. Y bueno,
Otro asunto muy importante que les quiero platicar es en este sentido que ustedes van a realizar, yo les estoy proporcionando aquí eh, algunos personajes importantes y les voy a poner un ejemplo rápidamente. Vean ustedes, anteriormente, hasta el año pasado, se decía el príncipe Carlos III, ese es un ejemplo nada más, de Inglaterra, ¿verdad? Fallece su madre y entonces él se convierte en el rey Carlos III. Pero vean ustedes, vamos a conocer un poquito algunos personajes que socialmente hacen ruido, ¿verdad? Y sobre todo, no solamente en el sentido económico, social, financiero, sino también en el sentido artístico, donde pues vemos las grandes capacidades y cualidades que tienen en el sentido cinematográfico, por ejemplo, o aquellos artistas, cantantes, etcétera, que han venido y han sabido cuidar y tener ad hoc en estas cuestiones algunos padecimientos que ellos pues han tenido que vivir, con los que hay que vivir. Referente a todo esto, yo les comento, tenemos que hacer una actividad como por ejemplo identificar algunos de los 16 famosos que les dejo en un PDF que les compartí, para que ustedes identifiquen cualquiera de ellos con uno que ustedes puedan realizar. Es como una bibliografía. Pero en este sentido vamos a conocer cuál es el padecimiento de esta persona, cómo se originó, cuál es el origen, ¿verdad? Para empezar, del ser humano, del individuo. Si ustedes pueden saber y conocer e investigar a partir de cuándo surgió este padecimiento, pudo haber sido una cuestión de nacimiento. Vamos a estudiar el ADN también, ¿verdad? Acuérdense que dentro de la celulita tenemos una célula y en el núcleo ahí están contenidos los ADNs y estos deben de ser codificados, tienen que tener una codificación correcta para que a partir de ahí pues podamos ir conociendo cómo están este tipo de padecimientos. Si pueden ser mononucleares, en este sentido, el padecimiento, o bien a través de cromosomáticos, también se les puede denominar. Entonces tenemos que conocer y bueno, no la investigación en este sentido es, ustedes van a colocar la fotografía de la persona, van a identificar qué es, qué significa. En este caso yo les pongo el ejemplo del el rey Carlos III. Él tiene un padecimiento en donde hay una inflamación de los dedos, ¿verdad? Y en esta inflamación de los dedos, básicamente, pues tiene fuertes padecimientos y lo que le está provocando es que ya es de por vida estas condiciones y bueno, pues en este sentido, ha tenido que llevar tratamientos y una serie de cuestiones, pero en conclusión los especialistas comentan que esto es originado porque desde la condición de los abuelos, ¿verdad? En este sentido de niveles, primero, segundo, tercera generación, la abuela tuvo que haberse contraído nupcias, ¿verdad? Con algún primo muy cercano, tal vez en tercera o cuarta generación y bueno, pues es ahí donde el padecimiento es a partir de una genética. Entonces, ustedes van a investigar de qué se trata, si es posible que puedan utilizar su CIF para conocer cuál fue el padecimiento y las condiciones en las cuales estas se pueden encontrar. La pueden incluir en la unidad número 3 o bien en su unidad número 4 sin ningún problema. Por favor, para que nosotros podamos tener en este sentido práctico conocimiento de todas estas condiciones. Acá les dejo 16 de ellos, cualquiera de ellos pueden ustedes utilizar, o bien si alguien más en este sentido se interesa en algún personaje famoso, pues también lo puede hacer. Por su atención, gracias.